Bienvenidos a la 11ª temporada de Ayer y Hoy en la Libre, el podcast donde ponemos en el centro los temas que exigen una lectura jurídica profunda. El derecho no se aprende solo en libros, se construye en el debate, se enriquece con el análisis y se transforma cuando se confronta con la realidad. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Mi nombre es Pedro Gutiérrez y hoy tengo el placer de acompañarlos en este nuevo episodio. El día de hoy compartiremos un rato muy interesante con un tema muy importante y de trascendencia nacional e internacional a cargo de un gran jurista, don Víctor Eduardo Orozco Solano. Don Víctor hoy nos trae un tema titulado Laicidad positiva y Constitución, una aproximación histórica y de derecho comparado. Antes de darle la palabra a don Víctor, quisiera introducir un poco su currículum, sus atestados como tal. Don Víctor Eduardo Orozco Solano es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, con varias maestrías y especialidades. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, docente de la Universidad Escuela Libre de Derecho, juez contencioso administrativo, y también don Víctor en su haber tiene la publicación de diversos libros y múltiples artículos en materia de derecho, justicia constitucional y derechos humanos. Sin más, le cedo la palabra a don Víctor, un gusto, y por favor, si nos hace una introducción de este gran artículo que usted ha desarrollado en la revista Tribuna Libre. Muchas gracias, don Pedro. Es para mí un honor estar nuevamente en este podcast, Ayer y Hoy en la Libre, y muy complacido y muy contento con la oportunidad que me dan de divulgar los resultados de mis investigaciones. En este momento el artículo se llama Laicidad positiva y Constitución. Es una reformulación, un volver sobre temas sobre los cuales yo había tratado durante un periodo en que estuve en Barcelona con una beca del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña, en donde desarrollé con el profesor Marc Carrillo el tema de la laicidad, el principio de laicidad estatal y su vinculación con la libertad religiosa. Y lo que se perseguía en ese momento era una propuesta de reforma a la Constitución, al artículo 75, que establece un Estado confesional, un Estado tolerante, como lo cataloga don Rubén Hernández, para introducir un Estado laico en donde se le brinda estatalmente el mismo trato a todas las confesiones, a todos los credos religiosos. Es decir, de cara al Estado, todos los credos están en un marco de igualdad y se protege ampliamente la libertad religiosa. Lo que persigo con este nuevo artículo es reformular algunas de las tesis que sostuve muy agresivamente en mi libro Laicidad y Libertad Religiosa. Por ejemplo, yo sostuve en su momento que solamente en el marco de un Estado que se considera laico hay libertad de religión y sus distintas expresiones, la vertiente interna y la vertiente externa. Sin embargo, haciendo un análisis de derecho comparado, lo cierto es que hay estados confesionales, por ejemplo los estados nórdicos o los microestados europeos, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, o bien países como Grecia, en donde prevalece la religión ortodoxa, o el Reino Unido con el anglicanismo, en donde pese a que son estados confesionales, hay libertad de religión. No solo, por ejemplo, en el caso griego, así lo establece la Constitución griega de la década de los 70, sino también por el hecho de que en ambos países, en Grecia y en el Reino Unido, se aplica el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950 y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, que es el que aplica el Convenio Europeo. Y se aplica ampliamente el artículo 9 del convenio en relación con la libertad religiosa. Además,
en relación con los países que forman parte de la Unión Europea, se aplica también el derecho de la Unión, derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y el artículo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que casualmente en sus primeros artículos establece como un principio rector del derecho de la Unión Europea el principio del respeto de la dignidad humana, ¿verdad? Que también está proclamado que en el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn y establece la obligación de tratar, como se establece en el imperativo kantiano, la obligación de tratar a una persona como, como fin en sí mismo y no como mero medio, como cosa, como animal. Excelente, don Víctor. Entonces, Perdón que lo sí, interrumpa porque ya en su disertación me han surgido algunas cuestionantes interesantes. Vamos a sí, ver, ya dentro de su exposición nos hablaba sobre ese principio de laicidad y efectivamente como esa separación que tiene que tener el Estado con las diferentes pues, religiones o confesiones religiosas que se tengan. Ahora, en el artículo había un apartado muy interesante y era con respecto a cuáles serían las implicaciones que tiene este principio con el Estado republicano. sí. Bueno, básicamente lo que se sostiene es que en el marco de los estados que son republicanos, esto es objeto de una gran discusión ideológica también, ¿verdad? Entonces, en principio, en los estados republicanos como Francia, como Italia, como Alemania, en principio son estados que son estados laicos, ¿verdad? El principio de laicidad que en el derecho comparado, aquí hay diversas expresiones, diversas dimensiones del principio de laicidad. No es lo mismo hablar de laicidad en Francia que en España, Italia, sino que hay, o en los Estados Unidos de Norteamérica, hay diversas expresiones. Y en ese sentido, por ejemplo, en el constitucionalismo español del siglo XIX, cuando se establecía una constitución monárquica, el Estado era confesional, mientras cuando se establecía un Estado republicano, por ejemplo, la Constitución de 1931, entonces se establecía un Estado laico, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Desde el punto de vista de la parte orgánica de la Constitución, se sostiene que un Estado republicano en principio debe ser laico. Y en la investigación que yo desarrollo en relación con la parte dogmática, la de los derechos fundamentales, vinculo ampliamente el principio de laicidad y digo que es la garantía institucional o el presupuesto de la libertad religiosa, que forma parte del contenido esencial de la libertad de religión. Y entonces, por ejemplo, mencionaba que en Costa Rica, que es un estado tolerante, un estado confesional, la Sala Constitucional, aplicando el derecho internacional de los derechos humanos y la parte dogmática de la Constitución, entre ellos, bueno, por ejemplo, la Declaración Universal de 1948, el Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y antes de ella la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aplica ampliamente y extiende la libertad religiosa más allá de lo que establece el texto de nuestra Constitución. Podría decirse, como lo sostiene el profesor alemán Konrad Hesse, una mutación constitucional impulsada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional que amplía, desarrolla y extiende ampliamente los diversos alcances de la libertad de religión, pese a que el Estado costarricense es un Estado confesional. Hay una sentencia emblemática del 2010 del magistrado Ernesto Ginesta, Uh-huh. donde se declara en esa sentencia la inconstitucionalidad de la missio canónica. La missio canónica era la autorización que se le daba a la conferencia episcopal para nombrar personal docente en materia de educación religiosa. Entonces, Interesante. eso se declara inconstitucional y dice don Ernesto en esa sentencia emblemática que el principio de confesionalidad debe ser objeto, en el marco del derecho de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, de una interpretación restrictiva del Estado confesional en cuanto impacta, dice don Ernesto, de manera ineluctable sobre la libertad religiosa. Entonces, eso es el
el tema, el punto central, ¿verdad? La claro. vinculación de la libertad religiosa con el principio de confesionalidad. Don Y Víctor, desde esa perspectiva, yo abogo por reformar, siempre abogo por reformar la Constitución, no de manera agresiva como lo planteé en el libro del 2011 que fue publicado en México en el 2015, una publicación auspiciada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Estudios de Actualización en Derecho con sede en Querétaro, México, sino también una laicidad positiva en donde el Estado, a la usanza española, colabora con las confesiones con las cuales se han suscrito acuerdos de cooperación. Y entonces, bajo ese marco, eh, el Estado colabora con esas confesiones. Una importación del Instituto de la Laicidad Positiva a partir de lo que establece el artículo 16 de la Constitución Española de 1978. don Víctor, perdón ¿Verdad? que lo interrumpa, pero para ver, Sí, porque don, creo don Pedro. que efectivamente usted ha ido transversalmente cubriendo pues el artículo y es muy interesante, hay algunos apartados ahí que quisiera consultarle. Vamos a ver, entiendo que están íntimamente relacionados este principio de laicidad con la libertad religiosa, es algo que viene amalgamado de alguna otra manera, ¿verdad? Y este principio, decía usted que es variable o la laicidad es, no sé, se instituye de diferentes maneras, depende del país en que estemos. Pero dentro del artículo, y creo que era ya lo que usted iba a introducir, que es lo que quisiera consultar, es cuál es en sí la diferencia entre el principio de laicidad positiva y de laicismo o la laicidad de combate que usted menciona en su artículo. Sí, agradezco mucho la pregunta, don Pedro. Eso es justamente, por ejemplo, en el caso francés, claramente es una laicidad de combate en donde el Estado reprime los fenómenos religiosos, la expresión de simbología religiosa en escenarios públicos. Entonces se ha dicho, por ejemplo, que desde una perspectiva muy agresiva, la laicidad es la religión de Francia. Y entonces no es lo mismo hablar de laicidad en Francia, en España, en Italia, en Claro, Alemania, en Turquía. Y entonces, en ese sentido, eh, hay que tener en cuenta siempre las expresiones culturales de cada país, claro. de cada país. Y en ese sentido, mientras en Francia se habla de una laicidad de combate, en donde, por ejemplo, se establece en el 2005 una ley que suprime el uso de simbología religiosa en las escuelas y en los colegios públicos, ¿verdad? Ujú, Y que fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en Francia y por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso SAS claro. contra el Estado Franco, donde se establece en esta sentencia, aplicando el conocido margen de apreciación de los estados, que forma parte del convenio en virtud del artículo 15 del protocolo número 15 al convenio y del principio de subsidiariedad, que los estados, ante la ausencia de un consenso europeo, si se permite el uso del velo islámico en el salón de clase, los estados gozan de un margen de apreciación, Don Víctor, ahora ¿verdad? eso nos Sí, lleva, digamos, a una pregunta adicional con este tema de que el principio de laicidad es diferente dependiendo del país o el lugar en que estemos. Me queda la interrogante, ¿cuál es la opción que impulsa desde el punto de vista constitucional costarricense? ¿Cuál es esa sí, óptica? yo teniendo en cuenta las diversas expresiones del principio de laicidad en el derecho comparado y lo que propongo en la lectura, en el artículo que se publicó en la revista Tribuna Libre, lo que propongo es una laicidad positiva en donde el Estado, pese a que se declara laico, mantiene relaciones de cooperación no solamente con el Vaticano, sino con todas las religiones, con todas las confesiones, ¿verdad? Y de tal forma que se mantiene ese régimen de igualdad, por un lado, y de libertad, y se suprime el carácter tolerante que supone la existencia de un Estado confesional. Y entonces yo me inclino por ese Estado laico, por esa laicidad positiva que ha desarrollado el Tribunal Constitucional Español jurisprudencialmente
a partir del texto de la Constitución española de 1978, el artículo 16, cuando dice, en el párrafo tercero, dice esa norma que el Estado español es aconfesional y mantiene las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones con las cuales se ha suscrito acuerdos de colaboración, ¿verdad? Entonces, eso es la propuesta es esa, ¿verdad? Hay otros países que siguen también la tesis de la laicidad positiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en relación con el caso de ese país, ha dictado, por ejemplo, sentencias muy controversiales. Por ejemplo, una sentencia que prohíbe el uso del crucifijo en el salón de clase. Y entonces la filósofa española María J. Roca, al comentar los alcances de esa sentencia, sostiene que esa sentencia incurre en una contradicción, pues en su parte considerativa, en la ratio decidente defiende una laicidad positiva de cooperación con las confesiones, pero en la parte dispositiva, en el por tanto, suprime el uso del crucifijo en el salón de clase. Este es un tema también muy relevante. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de visitar la República Dominicana, me llamó mucho la atención el hecho de que en el estrado, en el juez, ¿verdad? En los salones de debate, hay un crucifijo también, ¿verdad? Y entonces eso implica cierta idea, porque en el marco de un Estado laico, el Estado tiene que ser neutral frente al fenómeno religioso, ¿verdad? Y entonces eso tiene ciertas implicaciones. Sobre el tema del crucifijo, también en el salón de clase hay una sentencia emblemática, el caso Lautzi contra Italia, que casualmente estaba en boga cuando yo estuve en Barcelona, donde se suprime el uso de del crucifijo en el salón de clase, y también utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia Lautzi contra Italia el margen de apreciación para sostener que hay un margen de apreciación de acuerdo con las circunstancias socioculturales del Estado italiano, y ante la ausencia de un consenso europeo sobre el uso del crucifijo en el salón de clase, los estados gozan de un margen de apreciación, ¿verdad? El caso era de una señora finlandesa que estaba inconforme porque en la escuela donde estudiaban sus hijos en Italia había un crucifijo. Y finalmente, bueno, la gran sala, aplicando el margen de apreciación, le da una discrecionalidad a los estados para determinar, de acuerdo con sus circunstancias socioculturales, ¿verdad? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, es fundamental. Claro. Si bien determinar si se aplica o no el margen de apreciación y el crucifijo en el salón de clase. Qué interesante, don Víctor, perdón que lo interrumpa nuevamente, pero su disertación y efectivamente el artículo, que está muy interesante, invitamos a todas las personas que vayan a leerlo, me hace pensar sobre esta propuesta y sobre efectivamente la cultura nuestra, ¿verdad? En Costa Rica, cuál sea la acogida, digamos, con ese tema tan interesante, ¿verdad? Que ha sido los aspectos religiosos. Don Víctor, por ahí estuvimos viendo en el artículo y me gustaría que usted se lo comente a todas aquellas personas que nos escuchan sobre tal vez algunos antecedentes de este principio de laicidad que se han dado desde el derecho internacional de los derechos humanos. Tal vez si nos puede hablar un poquito de esa perspectiva. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, ya he ido adelantando algunas sentencias. Sí. Por ejemplo, en el caso turco, que la Constitución establece un régimen de laicidad, es emblemática el caso del Partido de la Prosperidad. El Partido de la Prosperidad en Turquía era un partido que quería reformar la Constitución y introducir un régimen musulmán en Turquía basado en la Chaira. Y frente a esa situación, el Tribunal Constitucional turco declara inconstitucional el Partido de la Prosperidad, lo que los alemanes llaman la defensa de la Constitución frente a sus enemigos, la defensa material de la Constitución, que le permite, por ejemplo, al Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la década de los 50, declarar inconstitucional el Partido Nacional Socialista
o el Partido Comunista. Entonces se declara, en el caso turco, inconstitucional el Partido de la Prosperidad porque quiere reformar la Constitución, suprimir el principio de laicidad y establecer un régimen musulmán. Esta decisión fue objeto de un pronunciamiento por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde el Tribunal Europeo, también aplicando el margen de apreciación, dijo que en esta decisión del Tribunal Constitucional de Turquía de suprimir el Partido de la Prosperidad no había una violación del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, el artículo 9. Además hay otro caso contra el Reino Unido, el caso Egueida, que son 4 casos que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia piloto. Y entonces resuelve el caso de una aeromoza de la aerolínea British a quien le cambian el uniforme y de repente queda el crucifijo al descubierto en el pecho. Y entonces la aerolínea la obligaba a quitarse el crucifijo mientras realizaba sus funciones como sobrecargo a aeromoza en los vuelos, ¿verdad? En la aerolínea. Esta sentencia, el Tribunal Europeo le dio la razón a la aeromoza, ¿verdad? Pero en otros casos, también vinculados a un tema muy importante que es la objeción de conciencia, que fue objeto de otro artículo que publiqué en la revista Tribuna Libre, era el caso de una enfermera que también en la sala de operaciones quedaba el crucifijo al descubierto y entonces en ese caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que las autoridades estatales están mejor situadas que el Tribunal Europeo de determinar si en ese caso se debe obligar a la enfermera a quitarse el crucifijo en la sala de operaciones, teniendo en cuenta que puede haber algún riesgo para la salud del paciente. O bien, el caso de dos casos, uno de un terapista que se negaba a prestar sus servicios a parejas del mismo sexo, o bien un registrador de matrimonios que también no quería prestar sus servicios para matrimonios igualitarios. Y entonces aquí el Tribunal Europeo dice no se puede alegar no se puede alegar la objeción de conciencia, tiene que prestar sus servicios. Don Víctor. Otros casos, sí. Sí, perdón que le interrumpa, pero es que el tiempo ya nos va apremiando. Están muy interesantes todos estos casos que podemos ver a nivel de derecho comparado y de la aplicación de esta laicidad. Sin embargo, quisiera aprovechar los últimos minutos, don Víctor, vamos a ver, dentro de su propuesta, tal vez que nos comente cuál es el punto central para que todas aquellas personas que nos escuchan y aquellos que vayan a leer esta propuesta puedan ir a ese punto central. Le he entendido que al final y al cabo el propósito de la laicidad es asegurar que el Estado trate con neutralidad y con respeto, ¿verdad?, a cada persona, su fe, su religión, de manera respetando ese gran derecho de la libertad religiosa. Pero sí quisiéramos que tal vez de cierre, don Víctor, nos dé ese mensaje sobre su propuesta. Sí, muchas gracias, don Pedro. Me invita a reflexionar sobre el tema. Sí, la propuesta es esa, ¿verdad? Es decir, que en el marco en el marco constitucional tolerante no hay libertad religiosa o hay un régimen de libertad religiosa atenuado, y lo importante es suprimir ese régimen de tolerancia que implica una visión negativa de todas las confesiones distintas de la oficial por una donde prevalezca la igualdad y la libertad, ¿verdad? Y entonces en ese marco nos parece que dentro de la gama que el derecho comparado establece que podemos utilizar de acuerdo con nuestras circunstancias socioculturales y teniendo en cuenta que nuestro país es un país sumamente religioso, con un gran fervor, ¿verdad? Sí. Entonces me parece a mí que el tema, como lo han resuelto los españoles con el Instituto de la Laicidad Positiva, es la que deberíamos utilizar, ¿verdad? Excelente. Deberíamos utilizar. Don Víctor, entonces a lo que entiendo, para modo de cierre, dentro del artículo y lo que usted ha podido investigar, la laicidad tal vez más comparada o tal vez que podamos copiar o por lo menos traer sería la española. Sí,
La laicidad positiva. Sí, sí. Excelente. Esa es sin duda. Don Víctor, el tiempo nos ha premiado. Realmente estamos muy agradecidos por compartir con nosotros este tiempo de reflexión y efectivamente de análisis jurídico. Le agradecemos su participación. Esperamos pronto verlo nuevamente acá en este podcast. Y le recordamos a todos y a todas aquellas que nos escuchan que efectivamente el artículo se encuentra en la revista de la Tribuna Libre, en la página 51 y 71. A todas aquellas personas que quieren acceder a la misma y descargarla, les recordamos que están disponibles en nuestra página web uescuelalibre.cr. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en otro episodio del podcast Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentren más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional. Nos escuchamos en la próxima entrega. Sigamos construyendo el derecho de hoy.